Atención Colombia, el Congreso no debatió el presupuesto 2025, así será el camino para aprobarse por decreto, señores. Definitivamente los congresistas no dieron el quórum. Y pues Miguel Uribe se inventó cualquier cantidad de artimañas para engañar a los senadores, para engañar al pueblo colombiano, diciendo que este era un gobierno derrochador, ¿no? Pues aquí las comisiones económicas superaron el plazo de ley para discutir este proyecto. Por primera vez, señores, por primera vez en la historia se omitió la vía legislativa para definir los recursos del Estado, fijado en 523 billones por el gobierno. Pues resulta, señores, que el desenlace sobre este presupuesto no llegó a buenos términos. Y pues siguió el mismo camino de hace 2 semanas, cuando las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado rechazaron el monto de 523 billones de pesos fijado por el gobierno en la propuesta que llevó al Capitolio. Esta vez se rompió el quórum mínimo y se frenó la sesión. Varios de los congresistas se negaron a participar en las discusiones debido a que compartían la tesis de que al haberse negado el monto de la sesión del 11 de septiembre ya no se podía debatir la ponencia para primer debate, sino que se debía emitir por decreto. Sin embargo, hasta último momento, el gobierno fue partidario de que el Congreso podía seguir adelante con las discusiones, pues el monto iba a salir de lo aprobado en el presupuesto disgregado por cada rubro. Lo anterior iba en contra del concepto del entonces secretario del Senado, Gregorio El Hash, actualmente candidato del Ejecutivo para la Procuraduría, quien aseguró que ya el monto había sido negado. Sin embargo, se presentó una discusión y una cantada de tabla del ministro, Ricardo Bonilla, frente al señor Miguel Uribe Turbay, señores. Ustedes no pueden dejar de ver esto y compartir porque le pegaron su cantada de tabla a este señor Miguel Uribe, que realmente es vergonzoso para el Congreso de la República. Vamos a ver a continuación sus intervenciones y cómo Ricardo Bonilla le cantó la tabla. Yo tengo que anunciar que el presupuesto hoy puede ser corregido por el Congreso. Recuerden ustedes que si hoy se aprobara el presupuesto, como lo presenta la ponencia del gobierno, y en segundo debate es negado, el presidente podría expedir por decreto el presupuesto aquí aprobado. Es decir, advierto, podría quedarse sin recursos la organización electoral para garantizar el proceso democrático en el 26. Yo por eso les pido, colegas, senadores y representantes, o se niega el presupuesto presentado por el gobierno, que lleve a que se expida sin facultades extraordinarias y con los montos de la distribución original, donde entre otras cosas se garantiza los recursos para la democracia, o los invito a que me acompañen con esta ponencia, una ponencia responsable, no solo pensando en la Colombia de hoy, sino en la Colombia del futuro. Colombia tiene futuro y los encargados de defenderlo somos nosotros en el Congreso. El mundo entero ve cómo se desempeñan las instituciones para frenar la arbitrariedad de Gustavo Petro. Qué buen mensaje sería que Gustavo Petro reciba un freno de mano desde el Senado y la Cámara para que sea así y entiendan los colombianos que el daño de Petro se puede mitigar. Ustedes bien saben lo que sucede hoy en las calles. 3 de cada 10 petristas están arrepentidos de haber votado por él. Más de 65% de los colombianos están decepcionados y ven de manera desfavorable lo que está pasando en el país. Incluso 30% de quienes hoy acompañan a Petro reconocen que de seguir el camino como va, vamos a estar peor en 2 años a lo que hoy estamos. Petro perdió la capacidad de conectarse y demostró una vez más su incapacidad para gobernar. Hoy, con esta decisión podemos de alguna manera corregir lo que está pasando. Y la discusión no se trata del pasado o Petro, se trata de qué futuro queremos. ¿Cuál es el futuro y la Colombia después de Petro que vamos a construir? Pero senadores, tiene que haber Colombia para seguir adelante. La insostenibilidad de la fracasada paz total, donde se burla de Petro todo criminal de Colombia, en donde mientras Petro habla de paz, el ELN se fortalece. Mientras Petro habla de cese al fuego, el Clan del Golfo se fortalece. Mientras Petro ofrece impunidad, la FARC se fortalece. Más del 30% del territorio del país está dominado por grupos criminales. Basta recorrer, ya en Cali preocupados por lo que pasa nuevamente alrededor de la ciudad. La violencia del suroccidente se va a tomar el departamento por completo. En Cúcuta otra vez, vuelvo y repito, en Norte de Santander, atemorizados por lo que allí sucede. Arauca, perdida. Esta mañana hubo otro atentado del ELN. En Teorama, ¿cómo es posible? Aquí está el senador Castellano, supongo, exalcalde de Toledo. Bueno, ¿hasta cuándo? Dicho eso, quiero invitarlos nuevamente a que sea hoy el Congreso el que le dé esperanza a Colombia. Vamos a pasar de la política del miedo a la de la esperanza.
pero con acciones concretas, construyendo el futuro que Colombia se merece. Petro representa ya el pasado y vamos nosotros a dar mensajes oportunos para que los inversionistas sigan creyendo en el país, para que los colombianos no se resignen y para que quede claro que vencer el terrorismo con mano firme, incentivar la inversión con estímulos y generosidad y confianza y tener una política social amplia y generosa es posible. Los invito entonces a acompañarme en esta ponencia alternativa o a negar un presupuesto que será nefasto para la historia del país. No puede ser el Congreso cómplice del golpe, del autogolpe de Gustavo Petro a la democracia. Gracias, presidente. Y él hablaba sobre un desfinanciamiento para la registraduría y están acusando de que Gustavo Petro no quería elecciones para el 2026, ¿no? Sin embargo, todo quedó aclarado y pues el ministro Bonilla dijo que la plata estaba para las elecciones del 2026, cosa que desmintió aquí a los uribistas. Sin embargo, ellos tratan de darle la vuelta de que Gustavo Petro no quería elecciones para el 2026. A continuación vamos a tener la intervención de Ricardo Bonilla, donde le deja muy claro a este señor Miguel Uribe quién fue el que dejó endeudado al país, ¿no? El gobierno de él, del cual hace partícipe el Centro Democrático. Pero es que se en cuenta cómo Miguel Uribe inventa tantas mentiras y reconoce que sí, que efectivamente el gobierno de Iván Duque se endeudó, pero que dejó una deuda monumental al gobierno de Petro. Sin embargo, ellos no reconocen eso y acusan a Petro de querer pues llevar a la economía a otro lugar, ¿no? Des en cuenta. Lo que aquí el ministro dice, al igual que acostumbra, son mentiras y los hechos así lo comprueban. Primero, el gobierno anterior se endeudó en el marco de la peor pandemia que hemos vivido y de acuerdo a todas las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, la recuperación venía por una senda óptima hasta que este gobierno decidió gastar más de lo que tiene. Segundo, ministro, no es cierto que Colombia creció gracias a la deuda, creció gracias a la confianza y a los estímulos necesarios para que así fuera. Un gobierno que sí defiende a los empresarios, no uno que los persigue como el suyo. Pero además, Colombia creció, fue el país que más creció en la región y estuvo en el top 10 de países que más creció en el mundo. Y nunca se puede comparar la deuda en esa misma proporción. Es decir, la deuda fue mucho menor a la de otros países que no tuvieron el mismo crecimiento. Yo aquí lo que critico es que usted gasta más de lo que tiene, que está desfinanciado. Lo advertimos el año pasado y por eso tuvo que haber un recorte, porque usted hace cuentas alegres con la plata que no tiene. Pero además, claro que hay que pagar en pensiones y ahora más por su nefasta reforma pensional que ustedes mismos garantizan que se va a acabar el ahorro. Claro que hay que pagar más por burocracia en el Ministerio de la Igualdad, en la Agencia Nacional de Tierras y en la famosa Agencia Nacional, en la Unidad de Riesgo, donde esta tarde tendremos una moción de censura a usted, donde allá hablaremos de lo que le incumbe en el caso de la unidad. Pero además, el problema es que no generan ingresos, no hacen ningún esfuerzo por estimular la economía. ¿Cómo les parece? Pues a continuación van a tener la canta de tabla del ministro Ricardo Bonilla a este pelafustán que supuestamente se cree muy economista y muy, mejor dicho, que sabe de finanzas, ¿no? Tremendo esto. El mecanismo de expedito que siempre ha existido es de que como la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, esa transitorialidad siempre se ha resuelto en términos de que los recursos están en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud del registrador en cada momento respectivo. Esa es la distribución presupuestal y así ha sido en el pasado. Siempre ha sido. En esta ocasión, aquí hay una discusión. O se los entregamos directamente o vuelven a la bolsa de Hacienda para hacer la distribución contra las respectivas necesidades del momento. Pero cuando vuelven a la bolsa de Hacienda están a nombre de la registraduría y a nombre del Consejo Nacional Electoral. No hay ningún ataque a las elecciones. Sí, como lo dice Miguel Uribe, ¿no? En ese sentido, la registraduría tiene los recursos, pero repito, no son permanentes, son transitorios. Entonces la registraduría tiene unos recursos que son propios, son del orden de 700 algo mil. Y unos recursos que dependen del presupuesto general de la nación, que son 2,5 millones. Esos recursos que dependen del presupuesto general de la nación siempre se han manejado en la bolsa de Hacienda para entregar sobre distribuciones, con distribuciones particulares, siempre solicitadas por concepto previo del registrador. La novedad en este momento es que el Consejo Nacional Electoral también tiene un cupo presupuestal que antes no tenía, que lo tiene desde hace 2 años y que en este momento también va a tener el mismo manejo. Y hay una discusión de funciones en donde
la Comisión Nacional Electoral y la registraduría se disputan todavía hacer ciertas y determinadas cosas. Por esa razón es importante que esos recursos se manejen bajo concepto previo del Ministerio de Hacienda. Nadie se los está quitando. Sin embargo, hay una proposición aquí radicada en términos de que esa plata va a ir directamente a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Esa es la novedad. Solo que, y vuelvo a repetir, no puede volverse recurso permanente, dado que depende de la transitoriedad de los procesos electorales. Esa es la primera afirmación. Entonces, nadie está aquí atacando los procesos electorales. Es solamente un mecanismo de procedimiento. ¿Dónde debe quedar la plata? O en el Ministerio de Hacienda o en la registraduría. Pero si llega a quedar en la registraduría como está planteándose, ese recurso no puede volverse permanente. Es decir, que se vuelva plata a bolsillo y después que no, que se gastaron la plata y que no hay pues para las elecciones, ¿no? Aquí viene a continuación la cantada de tabla tremenda que le pega pues Ricardo Bonilla a este señor Miguel Uribe. Sobre la ponencia del senador Uribe. Senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe. Fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Es su gobierno el que congeló el precio de los combustibles. Es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda, que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta, esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga del presupuesto, porque entonces la otra pregunta es, ¿y cómo financio ese presupuesto? Porque empezamos a bajar el hueco haciendo ajustes en el precio de la gasolina. Ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del FEPEC. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron y que ese gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 billones. La mitad es de fuerza pública. ¿Se la voy a recortar, senador? Nómina. ¿Se la recorta el Congreso? Y que las plantas estén con personas que hayan pasado un concurso y no que simplemente hayan sido nombradas a dedo por un congresista o por algún funcionario público. Queremos plantas que estén cubiertas con funcionarios de carrera que hayan pasado por un concurso. Eso es lo que hay ahí. Le reduzco, señor senador, los recursos al Sistema General de Participaciones. Usted se queja de que ha crecido mucho los gastos de funcionamiento. La principal transferencia es esa. Creció el 29% en el presupuesto del 2024 y va a crecer en el 2025 al 16%. ¿Por qué? Porque hay una fórmula y esa fórmula no la puedo modificar. Entonces, antes de hablar del derroche, miremos las inflexibilidades donde están y miremos las deudas que nos dejó su gobierno en el año 2020 y 2021. Y estamos recuperando el crecimiento. Es que el país creció al 10% en el 21 y el 22 a punta de deuda, no de inversión. Esa deuda en algún momento se terminaron esos recursos y el 23 hubo desplome, hubo el aterrizaje forzoso y estamos recuperando ese crecimiento. No es cierto que estamos condenando el crecimiento económico. Ya las cifras que nos están mostrando este año nos permiten pensar en que vamos a terminar por encima del 2% y en el que en 2025 recuperamos el 3%. Es recuperar, y lo estamos recuperando sin incurrir en más deuda. No como crecía el 21 y el 22 que fue a punto de deuda.
No estamos incurriendo, a la inversa, estamos pagando esa deuda. Eso nos quita recursos para la inversión. Por esa razón, Pero para Miguel Uribe esto es ignorancia pura, ¿no? Definitivamente aquí le dan clases de economía donde se está pagando una deuda multimillonaria que hizo Iván Duque con su economía naranja. Endeudó al país de una forma abrumadora, ¿no? Claro, creció económicamente, pero imagínense, dejando una deuda para el gobierno de Gustavo Petro. Qué descarados. Y vienen a declararse los salvadores de la economía. Ay, Dios mío, Dios nos libre del uribismo en el poder otra vez en el 2026. Dios nos libre. representantes, senadores y senadoras, les pido negar la ponencia de Miguel Uribe. Gracias. Sin embargo, lastimosamente, pues no fue aprobado. También tenemos aquí las palabras de la señora, pues Catherine Miranda, ¿no? Que también atacó sobre los recursos de la registraduría, pero como lo dice el ministro, están seguros, ¿no? Escuchémosla. Muchísimas gracias, señor presidente y colegas. Yo creo que si queremos ser completamente responsables con el país, tenemos que decirle la verdad al mismo. Como me lo certificó la secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara, la reducción que se dio a la registraduría no tuvo ninguna proposición. Salió de la manga. Nadie responde por ella. ¿Saben por qué? Porque la hizo directamente el ministro de Hacienda. Eso fue lo que pasó, cosa que está completamente prohibida en la ley quinta, porque el presupuesto se puede modificar es por las proposiciones que nosotros hagamos, no por la mano que le meta el ministro de Hacienda. Dos, ministro, permítame desmentirlo, porque usted dice que siempre se ha hecho que en la registraduría no tiene la plata directamente de la registraduría, sino el Ministerio de Hacienda. Falso. Revisa el presupuesto del 2022, 2023, 2024 y el proyecto que usted presentó en el 2025. Y en todos, 3,1, 3,1 billón, 3,2 billones, porque siempre se le entregó la plata a la registraduría respetando su autonomía. No entendemos porque ahora de la nada ustedes dicen que esa plata siempre la tenían ustedes cuando es falso. La plata siempre se mantiene en Hacienda, pero posteriormente se hace una distribución de acuerdo a un concepto previo que se tiene que dar, como pasa en todos los ministerios, no quitándole de frente como usted lo está haciendo a la registraduría la plata. Dos, me parece realmente increíble que usted diga que a quién se le quita la plata, que si le quitamos la plata a vivienda o agricultura. Yo sí le digo, ministro, que le quitemos la plata. Revisen, compañeros, la página 35 del mensaje presidencial del presupuesto general. Al sueldo de funcionamiento del Congreso, por ejemplo, 48 millones de pesos en solo estas personas que se levantan para no hacer quórum y pues no votar el presupuesto, ¿no? 48 millones de pesos deberían recortarles de ahí, señores, dejárselos a la mitad. Es una vagabundería lo que hacen estos congresistas. General de la Nación, donde hablamos de las nóminas que tiene el Estado colombiano proyectadas para el 2025. ¿Pueden creer ustedes que solamente por encima de igualdad y equidad está Hacienda, con justa causa y justicia, pero es el tercer ministerio que tiene más nómina, más cargos burocráticos, cuando simplemente ha ejecutado el 1%? Eso sí es vergonzoso. De ahí, ministro, de ahí saque la plata. Y termino, presidente, para cumplir su tiempo, que claramente no voy a acompañar este presupuesto y de entrada les digo que tampoco la reforma tributaria, porque en eso le digo, ministro, en lo que usted tiene el Ministerio de la Igualdad, nada más en burocracia, que no ejecuta, que no hace nada, es 1 billón de pesos. Pues el ministro, luego de ver a todos estos congresistas de las comisiones económicas, pues se resignó a que estos congresistas honorables parlamentarios pues no iban a aprobar este presupuesto para el año 2025. Que tocará hacer pues gobernar por decreto. Y ahí saldrán los uribistas a decir, sí ve, Petro dictador, decretar el presupuesto. Cuando ellos tuvieron para dar el debate, pero no lo hicieron. Se levantaron y se fueron. Quiero agradecerles que ustedes han estado pendientes de este trámite. Ese trámite sigue siendo importante, independientemente de las condiciones en las que culmine. El gobierno intentó con la congresista Olga Lucía Velázquez buscar algún acuerdo de último momento en términos de discutir algo intermedio y dejar el proceso, la ley de financiamiento. Todo indica que este acuerdo no se va a lograr. El gobierno defiende el presupuesto de 523 billones, defiende la necesidad de continuar adelante la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no es una reforma tributaria.
La ley de financiamiento tiene tres componentes. El primer componente es una serie de estímulos a la reactivación económica. El gobierno está buscando soportar por distintos lados la reactivación económica. Entre ellos, el acuerdo que ya se produjo con el sector financiero para colocar 55 billones de pesos adicionales en 18 meses para financiar proyectos en 5 sectores que se han seleccionado, que son prioritarios para esa reactivación económica. El gobierno está sentado en distintas mesas con sectores económicos, con sectores productivos, para encontrar el punto donde la demanda de crédito se encuentre con la oferta de crédito. La oferta ya está, la demanda la estamos identificando y en ese proceso estamos construyendo esa reactivación. Los indicadores económicos del DANE, senadores, dicen que el crecimiento económico se está reactivando este año, que podemos terminar por encima del 2%. Los indicadores económicos simultáneamente dicen que tenemos controlada la inflación, a pesar de que tuvimos que ajustar precios de combustibles. Que tenemos ajustada la inflación y que lo que estamos pendientes es de la próxima movida en el Banco de la República para que la tasa de intervención siga bajando y siga direccionando la reducción de tasas de interés en el mercado. Pero esta gente no quiso, ¿no? Pues vamos a ver las reacciones que se presentaron frente a esta no aprobación del presupuesto, ¿no? Gustavo Petro dijo, lo único que toca hacer es, pues, hacerlo por decreto. Miremos acá la opinión de Mafe Carrascal, que dice lo siguiente. El presupuesto para la registraduría está garantizado. El ministro Ricardo Bonilla explicó que los recursos se programaron como distribuciones, se asignaron y luego se trasladaron a la bolsa, mientras se define su uso total, pero manteniéndolos a nombre de esta entidad, ¿no? Como lo mencionó él mismo. También Paloma Valencia dijo, el presupuesto general de la nación se hundió y tendrá que salir por decreto. Sin la aprobación de la ley de financiamiento, el gobierno no podrá incluir los 12 billones de pesos adicionales que quería. Buena noticia para los colombianos, no habrá más impuestos, dice la señora acá. Impuestos para los más ricos, ¿no? Que siempre pues se escandalizan cuando les hablan de una reforma tributaria con Gustavo Petro, porque él pues intenta es buscar el favorecimiento de los más pobres. Sin embargo, los uribistas siempre dicen que es para pues, la clase media y baja estos impuestos. Pues aquí apareció también el señor Efraín Cepeda, presidente del Congreso, donde dice textualmente, las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, como los 12 billones de pesos pues, de la ley de financiamiento. Gustavo Petro frente a esto dijo, se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso. Habrá que esperar el decreto que diga si lo aprueban por 511 billones de pesos o 523 billones de pesos. Escuchemos aquí a Efraín Cepeda que dijo sobre esto. Pues yo creo que aquí las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado. No tiene una fuente de recursos, léase. Los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto. Lo veníamos diciendo, veníamos por partes. Hoy en ese decreto no estará eso, ni las normas especiales. La verdad es que esa reforma tributaria, el Congreso había dicho que la podía discutir y luego adicionar. El gobierno no lo quiso, de manera que pues, son los 511 billones de pesos que veníamos hablando las comisiones económicas del Senado de la República. Eso es lo que rigen los recursos completos para la registraduría y el Consejo Nacional Electoral sin recorte alguno, de manera que pues en ese escenario que estamos. Pues seguramente la Corte recortará los dos, porque no tienen una fuente de financiación. No hay una ley de financiación, no hay una reforma tributaria, no hay manera. Le advertimos al gobierno que debíamos aprobar los 511, luego discutir la tributaria y finalmente hacer un presupuesto adicional. El gobierno no quiso copiarnos, pues y hoy estamos nuevamente ante un presupuesto como lo propusimos de 511 mil. Están intactos, porque el recorte que hizo el gobierno dijo que había sido un error fue en la ponencia, ¿no? Del 77%. De manera que los recursos de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral quedan intactos porque el gobierno los presentó de esa manera, quedan sin el recorte. De manera que eso fortalece la democracia, teniendo estos dos organismos con un presupuesto que puedan responder pues, a las posibilidades electorales, al fortalecimiento de sus plantas también de trabajo para poder organizar las elecciones venideras.
Entonces, como ven, no hay alarmas de que no vaya a haber elecciones en el 2026, como lo está haciendo pues la mayoría de uribistas diciendo que no, que Petro no quiere elecciones, ¿no? Sembrando pánico. Y lo curioso de esto es que vienen las reacciones como la de Jennifer Pedraza. Pareciera que el plan B del gobierno siempre fue aprobar el presupuesto por decreto. Con la peor ejecución presupuestal en 20 años, presentaron un presupuesto desfinanciado, incluyendo el recaudo de una tributaria sin aprobar, y no aceptaron ninguna propuesta intermediaria para consensuar el monto global. Los más castigados, ciencia y tecnología, deporte, vivienda y agro, ¿no? Pues amanecerá y veremos qué pasa con todo esto. Colombianos, entonces hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos dejen un like en este video. Por favor, es importante que se den cuenta cómo pararon a Miguel Uribe, señores, que se las da de economista, pero que no lo es. Muchas gracias y hasta pronto.